Hola, bienvenido a este nuevo video de la serie del millón. Videos para que personas como tú, agentes de cambio, agentes de transformación, puedan descubrir qué significa ser un agente de transformación, cuáles son las habilidades requeridas para convertirse en un agente de transformación y de qué manera, digamos, afrontar los retos que tenemos los agentes de cambio, los agentes de transformación en el día a día. Y hoy se me ocurría un tema, que a mí me parece súper relevante, súper importante, que tiene que ver con una habilidad particular que tienen algunas personas y que para nosotros como agentes de cambio, como agentes de transformación me parece fundamental, como líderes, como innovadores, como emprendedores. Y la voy a llamar la habilidad aquí voy a parafrasear a alguien más, creo que es Tony Robbins el que habló de esto en algún momento. Él hablaba de la habilidad de moverse hacia donde va la bola y no hacia donde está la bola. Él en realidad decía el puck de hockey, que es el disco de hockey, porque dice él que alguna vez entrevistó a uno de los que es quizás uno de los mejores jugadores de la historia del hockey. Y él decía, pues usted no es tan grande, usted no es tan fuerte, usted no es tan rápido, y sin embargo usted es uno de los mejores jugadores, si no el mejor jugador de la historia del hockey. ¿Qué lo hace a usted ser tan bueno? Y lo que le decía a este jugador, le decía, yo no me muevo hacia donde está el disco de hockey, yo me muevo hacia donde va el disco de hockey. A eso me refería con el tema de la bola. Y esa es una habilidad que yo llamo la habilidad de la anticipación, ser capaces de anticiparnos a lo que puede llegar a suceder. Pero es una habilidad que en nuestra cultura yo creo que es muy difícil. Es muy difícil porque nosotros tendemos a tener dificultad para hablar de lo que no funciona o de lo que podría fallar, o tenemos dificultad para sustentar el por qué creemos que hay algo que va a suceder y que necesitamos nosotros tomar una decisión para hacernos cargo de eso que va a suceder. Detrás de eso hay una habilidad que es una habilidad que hace toda la diferencia cuando la tenemos como seres humanos. Solamente por el hecho de ser seres humanos hace toda la diferencia. Y es la habilidad de declarar. Nosotros lo llamamos, en el coaching ontológico lo llamamos declarar quiebres. En inglés se utiliza la palabra breakdown. Pero breakdown, si uno lo traduce literalmente, utiliza un traductor, breakdown típicamente lo traducen como una avería o como un problema. Pero el quiebre es mucho más amplio que eso. El quiebre tiene que ver con aquellas cosas que suceden, que quiebran, que rompen nuestra transparencia en la dinámica automática de hacer las cosas, en nuestros hábitos, en nuestra tendencia automática de hacer las cosas. Pero una de las cosas importantes de eso es que no es lo que sucede, es lo que nosotros juzgamos y declaramos como que puede ser un problema, como que puede ser no solamente un problema, que puede ser, llamémoslo así, un riesgo, y tampoco es solamente un riesgo porque ahí otra vez hay una connotación negativa. Es algo que necesitamos, con lo cual necesitamos lidiar para poder cuidar de lo que nos importa cuidar. Y ahí voy a poner un ejemplo para tratar de significarlo de una manera más completa. Un quiebre es cuando, por ejemplo, vamos en el carro y nos pinchamos. Pero eso es una de esas cosas que nosotros decimos nos parecen negativas. Nos pinchamos. Íbamos hacia un lugar, ahora nos vamos a demorar más, quizás no vamos a lograr cumplir con un compromiso, qué sé yo. Ese se ve como negativo. Pero un quiebre también es cuando vamos a tener un hijo. Alguna vez tuve un cliente, un coachee, que iba a tener un hijo. De hecho, una hija. Y él me decía, pero es que no entiendo qué está pasando en esta... Y yo le dije, ¿tú ya declaraste eso como un quiebre? Es decir, ¿tener un hijo lo has declarado como un quiebre?
¿O tú estás sobre la expectativa de que todo siga funcionando igualitico que como venías hasta el momento? Trabajando hasta altas horas, dedicándole poco tiempo, digamos, a tu relación de pareja, pues porque el tiempo poquito que le dedicabas era suficiente, pero ahora ya no es solamente tu pareja, sino viene tu hija y demás. En fin, hay una cantidad de cosas que estaban pasando y él pretendía seguir en la misma inercia, en la misma dinámica que antes. Y darse cuenta de que necesitaba cambiar su manera de operar fue súper importante para él. Cambiar su dinámica de operar, ¿para qué? Para hacerse cargo de la nueva realidad, de la realidad que implicaba el tener una hija. Y ahí lo quiero mostrar como algo que la mayoría de nosotros vemos como algo positivo. Y es, qué rico tener un hijo, qué rico ese momento de vida. Y para él era así, qué rico. Él estaba muy ilusionado con eso, pero no lo había visto como algo que alteraba el orden de las cosas en su vida. Entonces, nosotros en nuestra cultura, cuando tendemos a traer ese tipo de cosas que tienen que ver con algo que no necesariamente está sucediendo, sino con algo que nosotros prevemos que puede llegar a suceder, tenemos miedo a hablar del tema. Y tenemos miedo a hablar de eso porque creemos que vamos a ser juzgados, que vamos a ser criticados, que de alguna manera vamos a parecer como personas negativas. Y esto pasa mucho en las organizaciones, esto pasa mucho en los equipos. Hoy en día, y no pretendo decirlo de una manera crítica porque le encuentro mucho valor, digamos, a esta tendencia del movimiento apreciativo. Y entonces desde el lado apreciativo las personas dicen, no, pero no hablemos de lo negativo, hablemos de lo bueno, empecemos por lo bueno, hablemos de lo bueno. Y eso está muy bien, pero hay veces también necesitamos poder hablar de lo que no está bueno, de lo que no está tan bien, de lo que no está funcionando, de lo que podría no funcionar. Pero ¿desde qué punto de vista? Desde el punto de vista de cómo nos anticipamos a lo que va a suceder, de cómo es que podemos gestionar oportunamente lo que sea necesario para poder corregir, para poder llegar a nuestro destino, para poder cumplir con nuestras promesas, para poder satisfacer a nuestros clientes. Pero sobre todo, en el contexto más grande y macro del mundo hoy en día, para poder buscar soluciones a esos grandes desafíos que tenemos y que si no los abordamos y si no nos hacemos cargo de ellos, pues van a terminar creando no solamente mayores crisis, sino unas consecuencias bastante quizás tristes para algunos de nosotros. Entonces, esto conecta con una cosa que es fundamental, con una habilidad que es fundamental en nosotros, y es ser capaces de gestionar y de superar la resistencia al cambio. Y hace poco escuchaba esta historia que ilustra perfectamente este tema. Hubo un accidente aéreo hace unos años de una aerolínea surcoreana en el que murieron muchísimas personas. Cuando hicieron recuperaron la caja negra del avión e hicieron el análisis de lo que había pasado en la cabina de los pilotos en los momentos previos al accidente, detectaron lo siguiente, y es que el copiloto tenía clarísimo que lo que el piloto estaba haciendo no era correcto, que iban en curso a tener un accidente, pero no lo dijo. Trató de decirlo, trató de insinuarlo, pero no lo dijo de manera directa. Y el análisis de los expertos de por qué no lo hizo los llevó a entender que había una razón cultural para que el copiloto no hubiera hecho eso. Y la razón cultural tenía que ver con la autoridad y la jerarquía en esa cultura. El segundo a bordo, el que no es el capitán, el que no es el líder, no puede cuestionar al líder en esa cultura. No puede decirle que no puede decirle te estás equivocando. Y eso, en este ejemplo, costó un montón de vidas, pero es lo mismo que pasa muchas veces en los equipos, en las organizaciones, en las comunidades. Y es que vemos que hay algo que no está funcionando, pero no encontramos la manera de decirlo, o no sabemos decirlo, o no podemos decirlo. Y muchas veces tiene que ver porque no hay una cultura en donde se pueda hablar de ese tipo de cosas.
porque la cultura restringe, critica, regaña, incluso avergüenza a quienes hablan de eso y lo hace de diferentes maneras. Entonces, ¿cómo es que podemos anticiparnos? ¿Cómo es que podemos gestionar la resistencia si es que no somos capaces de hablar de lo que no funciona? En el accidente se inventaron a partir de ese momento un protocolo, y el protocolo al cual se adherían todos los pilotos es que dentro de la cabina no funcionan los temas de cultura de jerarquía y demás. No funcionan. Por acuerdo de las aerolíneas, de los pilotos, etc. ¿Para qué? Por el bien mayor. Y entonces, ¿qué hicieron? Desarrollaron todo un mecanismo de comunicación en donde quien necesita decir algo, pero cree que puede ir contra la cultura típica de la sociedad en la que están inmersos, dice unas ciertas palabras para poder bajar o eliminar esas barreras y esos obstáculos y ser escuchado por el otro desde un punto de vista de alguien que está interesado en cuidar de algo que es muy importante. Y a partir de ahí poder tener una conversación honesta y franca con respecto a lo que está pasando y a las decisiones que se están tomando. Yo creo que nosotros necesitamos, como agentes de cambio, como agentes de transformación, desarrollar esa habilidad. Desarrollar la habilidad de declarar quiebres, la habilidad de tener la conversación incómoda, de tener la conversación difícil. ¿En pro de qué? En pro del bien mayor, en pro de podernos mover hacia donde nosotros necesitamos y queremos ir. En nuestro trabajo como consultores y como coaches, el que hacemos en el ADN transformador, y yo sé que muchos de nuestros colegas, pero no todos, nuestro rol también tiene que ver con ayudarle a ver, hay veces a nuestros clientes que van en el camino que no es, Hace poco me llamó un cliente con el que no trabajamos hace unos años, y una de las cosas que dijo es: te llamé a ti porque yo sé que tú me dices las cosas, que tú no juegas simplemente a vender o a quedar bien, me dices las cosas. Nada, con esto espero dejarlos con algo de valor en este video. Son un poco más de 12 minutos. Como siempre, comenta, comparte por favor, y sigamos creciendo esta comunidad de agentes de transformación y venzamos la resistencia al cambio en nosotros y en otros. Muchas gracias. Chao, chao.